ya estamos conectando con el licenciado Rolando Emanueli, experto en ley promesa. Como todos los jueves, siempre discutimos los temas que tengan que ver con la ley promesa, con la Junta de Control Fiscal, y estamos muy pendientes a lo que está ocurriendo con el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos entonces a arrancar precisamente, licenciado, saludos y Hola, buenos días. buenos días, Mili. Un placer siempre estar los jueves contigo discutiendo estos temas tan importantes. Licenciado, vamos entonces, porque todo el mundo está a la expectativa, ¿verdad? Los que están siguiendo este tema del pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y mañana se supone que es el día en que la Junta de Control Fiscal esté sometiendo este plan de ajuste de la deuda. Mira, Mili, la Junta ha ido posponiendo la fecha que le dio originalmente la jueza para someter un plan de ajuste enmendado. Recordarás que la jueza resolvió que el monto total de lo que pueden cobrar los bonistas, ya que son bonistas no asegurados, es 2.300 millones. Luego, la Junta informó que los estimados de demanda del consumo de energía eléctrica en Puerto Rico iban a bajar significativamente, y por ende ya la Junta no podía prometer pagar 5.6 billones de dólares, y redujo lo que estaba ofreciendo a 2.5 billones de dólares, lo cual es una victoria para el pueblo de Puerto Rico necesaria, pero que no es suficiente, porque como quiera, como hemos dicho en muchas ocasiones, están pagando unas cantidades que no se pueden pagar, el pueblo no las aguanta porque implicarían aumentos en la factura. Y segundo, porque es dinero regalado, ya que los bonistas no son bonistas asegurados. Pero ¿qué ocurre? Ha pedido alrededor de 4 a 5 extensiones desde que hizo ese anuncio, y en la última extensión fue un poco más detallado lo que ellos escribieron, y dijeron que habían llegado a un acuerdo en principio. Las palabras aquí son importantes: un acuerdo en principio con un número sustancial de bonistas. Cuando dice un acuerdo en principio, obviamente son las líneas generales del acuerdo. No necesariamente está la especificación de todos los términos y condiciones de estos acuerdos. Estos acuerdos siempre son bien complicados. Tienen muchas cláusulas de condiciones, cláusulas resolutorias que pueden tomar mucho tiempo en redactar. Entonces, pidieron una semana más que vence mañana, ¿verdad? No ha habido indicio de si van a pedir extensión adicional. Podría ocurrir pero en la moción anterior dijeron que ya estará la última extensión. Así que es previsible, ¿verdad? Lo más probable es que radiquen mañana ese plan de ajuste, que va a tener entonces el acuerdo con los bonistas. Y ese acuerdo debe decir quiénes son los bonistas que acordaron eso. Por eso es que las palabras un número sustancial llaman la atención, porque no es que llegue un acuerdo con todos los bonistas. Recuerda que aquí hay unos acuerdos bien específicos con ciertos grupos de acreedores, pero no hay un acuerdo global con los bonistas. Lo que implicaría esto es, y ya nosotros lo sabemos porque en los emails que se intercambian antes de que la Junta pida estas extensiones al tribunal, pues se sabe quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo, quién está participando en la negociación, y se sabe que hay varias aseguradoras y varios grupos importantes de bonistas que no están participando en esta negociación. Así que el acuerdo es parcial. ¿Cuánto incluye esto de la deuda? No lo sabemos, pero se supone que mañana, cuando se radique el plan de ajuste de la deuda, se va a saber. Lo que esto va a implicar, Mili, es que sabremos, si radican el plan y el acuerdo, cuánto sería el aumento que la Junta está proponiéndole al tribunal que se tiene que imponer para que se pueda pagar esta deuda. Y si la Junta está proponiendo más de los 2.500 millones de dólares que dijo que era el máximo que podía pagar. Acuérdate que la Junta dijo: yo no puedo pagar más de 2.500 millones. Que no lo paga la Junta, lo pagamos nosotros por la factura mensual. Así que mañana tendríamos información bien específica de qué va a implicar esto para el bolsillo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas en el pago de la energía.
Hacia eso iba mi pregunta de que, sabe, que mañana entonces podemos tener en detalle lo que usted y yo hemos hablado constantemente en este espacio ¿verdad? De los otros planes que se presentaron y que no llegaron a nada. Es que aquí vamos a tener una idea de cuánto estaría pagando el consumidor como parte de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso lo vamos a tener. Eso se va a tener en relación a los bonistas, porque todavía no hay una solución definitiva en cuanto a los pensionados. Recuerda que también están los pensionados y la información del plan anterior en cuanto a cómo se iba a tratar este asunto podría cambiar en el plan de ajuste nuevo, en el tercer plan de ajuste enmendado que presentaría la Junta mañana. Así que nos vamos a enterar de todos esos particulares. Ahí empieza un proceso, Mili, en donde todos los demás acreedores van a empezar a evaluar el impacto que tiene el plan y van a empezar a ver las fallas que tiene. Y luego, la otra semana hay que radicar una moción conjunta de todas las partes, diciéndole al tribunal cómo creen que debe llevarse a cabo el itinerario del caso. El itinerario del caso es pues cuánto tiempo hay para celebrar el descubrimiento de prueba, para presentar las objeciones. Y hay un issue bien importante que implica si va a haber o no va a haber votaciones nuevas, porque los acreedores tienen derecho a votar sobre el plan de ajuste. El plan, si cambió dramáticamente, si cambia sustancialmente, habría que celebrar unas votaciones. Entonces eso va a tomar 30, 60 días adicionales. Por eso es que yo veo ya que la discusión de este plan con la jueza podría ser bien a finales de este año o a principios del año 2024. Así que hay un atraso sustancial en los procedimientos, pero no veo que se resuelvan las objeciones principales que hay en términos de cómo la Junta está clasificando a los bonistas, porque la Junta no puede discriminar de manera injusta en cómo trata a los diferentes acreedores y aparentemente los acuerdos que van a llegar en este nuevo plan podrían tener el mismo problema. Así que nada, nos vamos a estar enterando, ¿verdad? De toda esa serie de detalles. Así que eso va a ser objeto de discusión, estoy segura, toda la semana que viene, licenciado. Ahora, Sí. también bajó, también se llegó a una estipulación con los bonos asegurados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para explicarle esto a la gente en Arroyo Bichola, pues estos son términos que a veces uno no entiende. O sea, estaba pendiente cuánto se le iba a pagar a unos bonos que sí eran asegurados. Sí, hemos dicho siempre que los bonistas cobraban luego de cubrir los gastos operacionales y el sistema de retiro, y el dinero que sobraba se depositaba en unas cuentas. La cuenta más famosa ahí es el Sinking Fund, donde el pozo donde entra el dinero que se supone que le llegue a los bonistas. Pero había una controversia sobre si también ellos tenían un derecho propietario sobre otras cuentas que había en este proceso. Y había un pleito. Ese pleito se resolvió ayer mediante una estipulación en la cual las alegaciones de los bonistas sobre hasta dónde llegaba el dinero asegurado versus lo que decía la Junta se transigió por $3 millones. Así que la Junta va a pagarle, la autoridad va a pagarle a los bonistas $3 millones como una partida asegurada, que ellos tienen derecho a cobrar completa. Pero eso se distingue con el tema de lo que es no asegurado, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando anteriormente. Los bonistas reclaman 9,000 millones de dinero que no está asegurado. La jueza dijo que solamente eran 2.300 millones, lo bajó dramáticamente, y la Junta ofreció 2.500 millones. ¿Cuánto va a ofrecer ahora? Es lo que está ¿verdad? Con una interrogante, es un misterio, y vamos a saber entonces con mucha probabilidad mañana. El punto que siempre he traído sobre pagarle a los bonistas por dinero no asegurado, por créditos no asegurados, es que eso es algo que en los casos de quiebra no ocurre, porque en el caso de quiebra lo que quiere el deudor es recuperarse totalmente, y si no hay dinero ni flujo de efectivo que pueda pagar eso, la ley de quiebra permite que tú no le pagues nada. Aquí en este caso, el único derecho que tendrían los acreedores de bonos serían los 16 millones que siempre se han mencionado, más 3 millones adicionales. Estamos hablando de 19 millones. Y en el caso del resto de los no asegurados, se supone que no se le pague. Y entonces eso es lo absurdo
del proceso, y por eso es que hay oposición, porque ese dinero adicional va a representar aumentos dramáticos en la factura que no queremos para el pueblo de Puerto Rico. Y a eso yo le voy a agregar algo que estaba dialogando ayer y también esta mañana con la representante Sol Higgins. Ayer se hizo una vista pública en la Cámara de Representantes para analizar qué está pasando con los hospitales, que muchos pues ya se quieren declarar en quiebra o han iniciado el proceso, otros tienen unas situaciones económicas bastante apremiantes y esto pues, ¿verdad? Nos preocupa a todos por la sencilla razón de que esto perjudica al paciente que va a recibir sus servicios de salud. Me estaba comentando la representante Sol Higgins que en la vista pública trascendió que el problema mayor, más allá de que las aseguradoras, ¿verdad?, y no le están pagando a los hospitales y a los proveedores de salud, es el costo energético. Es el costo energético. Hay hospitales que pagan $1 millón mensuales en luz y que el presidente de la Asociación de Hospitales dijo en vista, según lo que me dijo la representante Sol Higgins, que esto estaba pasando desde que Luma estaba, porque sabemos que desde hace mucho tiempo el costo energético ha sido uno de los costos mayores, tanto para farmacéuticas, nuestros empresarios locales, entre otras cosas, pero 1 millón y que eso sí esté perjudicando a los hospitales porque no tienen chavos para pagar, pues no sé, son cosas que me preocupa entonces con cómo resulte todo con el pago de la deuda, porque entonces va a aumentar más la factura. Y eso es un ejemplo, pero que otras industrias y sectores de negocios del país están sufriendo de la misma manera. Mira, salió también la noticia absurda de que Luma le ha facturado $1 millón a una escuela y que ha enviado facturas en exceso de $34 millones. Y lo que yo veo, ¿verdad?, mirando y con la experiencia y como observo a la autoridad, es que Luma tiene un problema de cuentas por cobrar bien grande. Luma tiene mucho dinero en la calle. ¿Pero por qué? Por eso mismo, porque la energía está muy cara y mucha gente que no puede pagar. El mismo gobierno le ha debido siempre dinero. Hubo recientemente una estipulación de pago, etcétera, pero es un problema serio que tienen. Entonces, se ha visto una sobrefacturación enorme a clientes que tienen que operar, ¿verdad?, y que necesitan la energía eléctrica para poder dar los servicios, para poder hacer negocios en Puerto Rico, y ahí ellos están tratando de compensar esas cantidades. Por eso es que hay tanta queja de sobrefacturación, que es otro fenómeno que se está dando. El asunto de los gastos operacionales de los hospitales, siempre la energía ha sido uno de los renglones más grandes en los hospitales. Entonces, si tenemos los hospitales hasta el cuello, ¿verdad?, porque las aseguradoras no les pagan o lo que le pagan es una miseria, pues cuando vengan estos aumentos, como tú muy bien dices, va a ser una crisis tremenda, pero no solamente en el sector de hospitales, en otros sectores que son importantísimos para la economía del país. Así que por eso es que decimos que no puede haber aumentos a la tarifa, que lo que está ofreciendo la Junta es demasiado, que la Junta está ofreciéndole dinero que no existe, que no tenemos en el país. Y por eso es crítico el asunto de que la tarifa aumente y que entonces ponga en riesgo otros negocios. Imagínate el tema de la educación privada, los colegios y los condominios que no tienen dinero y lo han dicho y están militantemente opuestos a este plan de ajuste, porque para ellos sería fatal, porque ellos tienen que tener equipos y elevadores que tienen que estar usando energía eléctrica todo el tiempo. Van a tener que pedirle a los dueños derramas adicionales de dinero para el pago de todos estos gastos y va a poner la vida en los condominios bien cara. Que Puerto Rico casi no tiene vivienda y si la vivienda se pone cara en los complejos de propiedad horizontal, pues imagínate cuál va a ser la situación. Va a fomentarse la emigración. Mientras más gente se vaya, el país se empobrece más y va a haber entonces más riesgo de que no se pueda cumplir con el plan de ajuste de la deuda porque no hay consumo, y si no hay consumo, pues entonces no hay contribuciones, y si no hay contribuciones no hay pago de los bonitos. O sea que todo esto está engranado, y la crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica es algo que afecta a todos los sectores y afecta el gobierno de Puerto Rico. Y por eso es que no podemos perderle ni pie ni pisada a todo este trámite, y siempre agradezco, ¿verdad?, el espacio que me das de poder hablar de estos temas, porque sin energía eléctrica confiable, limpia y económica, el país no va a poder crecer. Esa es la realidad. Bueno, y estamos también viendo ya los efectos porque hay
¿verdad?, ciertos sectores en el país que han podido desconectarse, yo digo desconectarse entre comillas, en este caso de Luma Energy y Genera PR con las placas solares. Bajó entonces una decisión del apelativo que me gustaría que usted pudiese explicarle, porque entonces aquel cliente que tenga alguna situación con alguna de las compañías de placas solares y que quiera reclamar, pues ahora es un poco cuesta arriba. La pregunta es ¿por qué es cuesta arriba? ¿Qué remedio tienen entonces los clientes a la hora de exigir reclamaciones a estas compañías de placas solares? Sí, esa es una decisión del Tribunal de Apelaciones, pero súmalo, quiero ponerlo como una nota al calce a lo que se descubrió la semana pasada, de que hay un cargo o un impuesto oculto en cuanto a la medición neta de la gente que compra sus equipos o arrienda sus equipos de energía renovable, pues el ahorro que se supone que obtengan, el 25% hay que pagárselo al Departamento de Educación. Bueno, el crédito se lo dan a educación y no al dueño de la placa solar. Y eso pues afecta el modelo de negocio de cualquier persona que le hayan prometido, no, tú te vas a ahorrar tanto dinero y al ahorrarte todo este dinero tú vas a poder pagar el equipo. Todo eso crea un disloque en la industria de las placas solares y en las expectativas de la gente cuando hace esa inversión, que es una inversión considerable. Entonces ahora hay que mirar que los contratos de energía renovable, o sea, estas compañías que te instalan el equipo, ya sea porque te lo venden o porque te lo arriendan, hay diferentes modelos de negocio, tienen en esos contratos, y usted si va a hacer esa inversión, tiene que mirar bien eso, unas cláusulas que establecen un proceso de arbitraje en el caso de que haya un incumplimiento de la compañía o que el equipo no esté dando el rendimiento que le prometieron o el ahorro que le prometieron. Cualquier queja que usted tenga en el proceso, ¿verdad?, y la relación con esta compañía que le vendió el equipo, se lo arrendó, usted tiene que recurrir al trámite de arbitraje. El trámite de arbitraje es uno que está regido por la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, en donde las partes se comprometen a no llevar ningún caso a un tribunal o a una agencia administrativa que represente un caso para discutir el contrato o cualquier violación del contrato. Lo que implica esto es que el remedio, por ejemplo, de DACO, el remedio de una acción administrativa que es prácticamente gratis para el consumidor, porque DACO no cobra por los servicios que le da al consumidor, pues eso no está disponible. Tampoco está disponible el tribunal. El tribunal no puede aceptar, no tiene jurisdicción, y de hecho eso es lo que resuelve el Tribunal de Apelaciones, una controversia aquí muy fea en donde hay un fraude porque el que le vendió el equipo al consumidor le dijo, no importa, aunque tú no cualifiques para el crédito, ponte otra persona que cualifique para el crédito y entonces hacemos el negocio con esa persona y tú no estás. O sea, una cuestión fraudulenta que en cualquier tribunal o agencia administrativa con jurisdicción se resuelve sin costo para ese consumidor. Pero cuando hay una cláusula de arbitraje, tienen que ir a un árbitro. ¿Y qué implica? Ese árbitro cobra honorarios por hora. Y pues podríamos decir que esos honorarios están por encima de los $125 la hora, como poco. Y si eso es así, imagínate un consumidor que hizo todo un esfuerzo para poder poner ese equipo y el equipo no funciona, y entonces cuando va a reclamar le dice tenemos que ir a arbitraje, y en muchas ocasiones las personas, ¿verdad?, el común de Puerto Rico, el grueso de la población de Puerto Rico no tendría dinero para pagar por ese servicio de arbitraje. Y eso es lo que implica al final del camino, es que la compañía se sale con la suya, queda impune, porque si no se inicia el procedimiento de arbitraje no se le puede reclamar nada, Mili. Y eso... O sea que prácticamente si yo tengo unas placas solares, luego tengo un asunto con la empresa X o Y, yo no puedo ir a DACO a reclamar y no puedo ir al tribunal a reclamar. No podrías ir porque la cláusula de arbitraje obliga a recurrir al arbitraje, y si tú no tienes dinero para pagar al árbitro, pues entonces el caso no se puede ver. Y si tú empiezas a ver el caso y pagas, pero después no puedes completar el pago, pues el árbitro pues termina su servicio y no pudiste obtener un remedio.
¿Y por qué para antes que se me acabe el tiempo, pero es para explicar rapidito, por qué esto termina, ¿verdad?, en el apelativo? Estamos hablando del apelativo aquí en Puerto Rico. Sí, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, porque el ¿Cuál fue la tribunal decisión de primera anterior? instancia desestimó el caso. Cuando hay una cláusula de arbitraje, el remedio del tribunal es: no tengo jurisdicción, se desestima el caso, vete donde el árbitro. Entonces se apeló. Y al apelarse, el tribunal confirma la decisión y la confirma con fundamentos de derecho. Esa es la ley. El problema es que si usted hace un contrato con estas compañías de energía renovable y no objeta la cláusula de arbitraje, pues se queda sin remedio. O sea que... es que eso está en el contrato, está que en tú el firmas. Contrato. Pero eso es una gancería. Bueno, claro, es la ley y se permite, las partes pueden llegar a todos los acuerdos que estimen necesarios. El problema es que esto es un contrato de adhesión. ¿Qué significa eso? Un contrato que una sola de las partes preparó. Todo eso está escrito ya. O sea, uno no tiene el derecho a negociar esto. Y uno tendría que decir, bueno, ¿tú quieres que yo te compre el equipo? Pues entonces hay que eliminar esta cláusula. Y si la eliminamos y tú la inicias y yo la inicio, pues está bien, yo te firmo y hago el negocio. Pero si no haces esa diligencia y tú firmas el contrato como ellos te lo presentan, cuando tengas problemas, y se sabe, ¿verdad?, porque ha sido objeto de reportaje de la prensa, que hay muchos problemas con esto de las placas solares y de la energía renovable, la instalación, el rendimiento, muchos problemas. Entonces, los que estén en esa situación de que el contrato tiene una cláusula de arbitraje, tienen que ir a arbitraje, lo cual dificulta el remedio, lo hace oneroso, lo hace muy caro. Pero a mí me parece que hay que educar entonces a las personas sobre esto y que sepan que no deberían entonces firmar un contrato que tiene eso, a menos que tengan los chavitos para poder pagar un arbitraje. Tiene recursos, no tiene problema. Yo sugeriría que la Asamblea Legislativa, siendo esto un problema que incide sobre la política pública de movernos lo más rápido posible a la energía renovable, pues que prohíba las cláusulas de arbitraje. Los contratos son válidos siempre y cuando no sean contra la ley, la moral y el orden público. Y la legislatura podría decir, ¿sabes qué? En los contratos de energía renovable, como esto es una política pública fundamental del Estado, no puede haber cláusulas de arbitraje y DACO tiene jurisdicción, no exclusiva, pero tiene jurisdicción para atender esto, para que la gente pueda tener un tribunal, un foro donde llevar sus quejas en contra de estas compañías. Ay, padre, aquí tenemos asignación pendiente. Licenciado, gracias. Ya hemos llegado al tiempo. Se nos quedó un temita ahí de la reforma laboral, pero lo podemos entonces hablar más adelante, aunque lo he discutido, ¿verdad?, en este espacio. Gracias por haber conectado con nosotros. Siempre estamos al habla, Miri. Se me escucha. Se me cuida, mira, mami. Se me cuida mucho. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos con más información.